Buenos días, profesor y compañero. Mi nombre es David Manuel Boy Pavón, estudiante de Probabilidad Estadística. El día de hoy vamos a hablar sobre las técnicas de conteo. Como primero, la regla de multiplicación y su diagrama de árbol. La regla de multiplicación es un principio fundamental de la combinatoria que establece que cuando tenemos m opciones de la primera etapa y n opciones de la segunda etapa, la multiplicación de estas dos sería el resultado final de las opciones posibles que tenemos. Un ejemplo para esto, la manera visual de representarlo es a través de su diagrama de árbol. Un ejemplo de esto sería que si un comprador o un vendedor de sus divisiones de hogares tiene un comprador, le tiene 4 posibles opciones, que sería el estilo de fachada, sea Tudor, rústica, colonial o tradicional. Y cada una de estas tiene su plano de construcción entre 3 opciones, que sería una planta, 2 pisos y desniveles. La manera correcta de calcular esto sería las opciones de la primera etapa, que sería sus estilos de fachada, y las opciones de su segunda etapa, que en este caso sería el plano de construcción. En el diagrama de árbol, cada una de las ramas se representa como las etapas. Entonces, nuestro número de posibilidades en la etapa número 1 sería 1, 2, 3, 4. Entonces, m sería igual a 4. Y nuestro número de posibilidades en nuestra rama o en nuestra segunda etapa, en nuestro plano de construcción, serían 1, 2, 3. Entonces, n sería igual a 3, de acuerdo a cada una de las primeras etapas. La manera correcta de calcular esto sería m por n, lo cual nos daría igual a la capacidad o a las posibilidades de opciones que hay en total. Entonces sería 4 por 3, que esto nos da 12. En conclusión, hay 12 posibles opciones del comprador al momento de comprar la casa. Como segundo, las permutaciones de objetos. Las permutaciones son arreglos ordenados de los objetos. En esto se toman en cuenta el orden en que se organizan los elementos. Un ejemplo de esto, podría ser si tenemos 3 opciones, que sería A, B y C. La manera en que podemos ordenar cada una de estas sería ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneras de ordenarlo. Una manera más sencilla sería calcular N1 por N2 por N3, que esto sería igual a 3 por 2 por 1, que esto nos da igual a 6, y este resultado sería nuestro número de permutaciones. Entonces sería 6 permutaciones. Como tercero, permutaciones de n objetos diferentes tomados de R a la vez. Este tipo de permutaciones se refiere al número de arreglos ordenados que podemos hacer o que podemos formar tomando R elementos de un conjunto de n elementos diferentes. La fórmula para esto sería n de PR es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Un ejemplo de esto sería el que está en la guía, que dice: en un año se otorga uno de 3 premios de la investigación, la enseñanza y el servicio. Algunos de los estudiantes de un grupo de 25 de posgrado del Departamento de Estadística. Si cada estudiante puede recibir un premio como máximo, ¿cuántas selecciones posibles habrían? Entonces, la solución para esto sería tomar como primero nuestro espacio muestral de n, sería que n es igual a 25 estudiantes y r sería nuestra cantidad de premios, que en este caso serían nada más 3. Teniendo estos datos, aplicamos la fórmula. Sabemos que esto es igual a 25 factorial entre 25 menos 3 factorial, que esto sería igual a 25 factorial sobre 25 menos 3, 22 factorial. Haciendo esta multiplicación y esta división nos daría 13.800. Es decir, que existirían 13.800 posibilidades de que una persona se gane cada uno de estos premios. Como cuarto,
tenemos permutaciones de n objetos diferentes tomados todos a la vez. Este tipo de permutaciones se refiere a todas las posibles formas que podemos organizar n de una manera determinada. La fórmula de esto es muy sencilla, solamente es n factorial. Un ejemplo de esto es si tenemos 4 objetos diferentes. El ejemplo sería si tenemos 4 objetos diferentes que sean A, B, C, D. Anteriormente vimos 6 maneras de organizarlos, que era A, B, C, ahorita puede ser D, puede ser A, C, D, B, A, B, D, C, y así sucesivamente. Pero la manera más sencilla y rápida de hacerla sería con nuestra fórmula de n factorial. Así que contamos nuestros elementos, serían 1, 2, 3, 4, y nuestra fórmula n factorial sería igual a 4 factorial, que esto es igual a 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12, 12 por 2, 24 por 1, 24. Entonces tendríamos 24 posibles formas de organizarlo en nuestras permutaciones. Como quinto, las permutaciones circulares. Las permutaciones circulares son aquellos arreglos ordenados en los que se toma en cuenta, tiene en cuenta el orden de los elementos, pero entre ellos también afecta e importa mucho la posición relativa que entre ellos mismos tienen. Un ejemplo sería si tenemos los elementos A, B y C. La manera de ordenarlos en una permutación circular, algunos libros dicen que es rotándose hacia la derecha. Entonces si empezamos por A, sería A, B, C. Luego rodamos hacia la derecha, sería B. Empezamos B, C y A. Y como por último, la tercera, empezamos por C, sería C, A, B. Estos son el número de permutaciones circulares posibles para estos 3 elementos. Como sexto, las permutaciones cuando no todos los elementos son diferentes. Cuando no todos los elementos son diferentes, se utilizan las permutaciones considerando la clase o la categoría de los distintos elementos. Esto suele suceder cuando n1 es de una clase, n2 es de otra clase y nk es de una késima clase. Para resolver este tipo de ejercicios se utiliza la fórmula que es n factorial sobre n1 factorial por n2 factorial y así sucesivamente por nk factorial. Un ejemplo de esto sería el siguiente ejemplo que dice: durante un entrenamiento de fútbol americano colegial, el coordinador defensivo necesita tener 10 jugadores preparados en una fila. Entonces ya tenemos nuestra n principal, nuestra n sería 10 jugadores. Ok, ahora vamos a determinar la categoría o clase. Dice, entre estos 10 jugadores hay 1 de primer año, 2 de segundo año, 4 de tercer año y 3 de cuarto año, respectivamente. ¿De cuántas formas diferentes se pueden arreglar en una fila si lo único que lo distingue es el grado en el cual están? La solución para esto, como tenemos gente de cuarto año, de tercer año, de segundo y de primer año, entonces nuestra primera clase, nuestra N1 sería primer año, nuestra N2 sería segundo año, nuestra N3 sería tercer año y nuestra N4 sería cuarto año. Estas son las diferentes clases. La cantidad de personas que hay es una clase y el año es la otra clase. Entonces para resolver sería, esto sería igual a n factorial, que nuestra n son 10 personas, 10 factorial sobre 1 de primer año, 2 de segundo año, 3 de tercero, 4 de cuarto. Entonces sería 1 factorial por 2 factorial por 3 factorial por 4 factorial. Esta multiplicación y la división nos daría 12.600. Entonces existen 12.600 maneras o posibles soluciones, permutaciones que utiliza el entrenador al momento de ingresar los jugadores a la cancha. Como séptimo, las formas de partir un conjunto de n objetos en r celdas, con n1 elementos en la primera celda, n2 elementos en la segunda celda y nr elementos en la résima celda. Las formas de partir se refieren a la cantidad o a las diversas cantidades de veces que podemos dividir n objetos en distintas celdas, teniendo en cuenta que en cada celda va a quedar una cantidad específica de elementos. Un ejemplo de esto podría ser si en una excursión 7 estudiantes se van a quedar en un hotel.
y el hotel les ofrece una habitación triple, una triple y dos dobles. Para solucionar esto, nuestra fórmula sería n factorial sobre el número de celdas, que en este caso sería una triple y dos dobles. Sería una triple y dos dobles. Esta n sería los 7 estudiantes. Entonces nos quedaría 7 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial, ya que es una triple y dos dobles. Esto nos da igual a un resultado de 210 formas de partir. Es decir, que entre estas 7 personas hay 210 posibilidades o formas de dividirlas entre ellas. Como octavo, las combinaciones y una combinación de n objetos distintos tomados de R a la vez. Una combinación es una selección no ordenada de R elementos tomados de un conjunto de n objetos de elementos. La diferencia entre combinación y permutaciones es que en las combinaciones no importa el orden. La fórmula para calcular las combinaciones sería n factorial sobre r factorial entre paréntesis n menos r factorial. Un ejemplo de esto sería el siguiente ejemplo, que dice: un niño le pide a su madre que lleve 5 cartuchos de Game Boy de su colección de 10 juegos recreativos y 5 de deportes. Es decir, que él tiene 10 juegos recreativos y 5 de deportes. 10 recreativos y 5 de deportes. La pregunta dice: ¿de cuántas maneras podría su madre llevarle 3 juegos recreativos? Él quiere llevar 3 de estos y 2 de los de deporte. ¿De qué manera podría su madre llevarle 3 juegos recreativos y 2 de deporte? Como primero, la solución del primero sería n, nuestra n sería 10 y nuestra r sería 3. Entonces, esto sería igual a 10 factorial sobre r sería 3 factorial, entre paréntesis 10 menos 3 factorial, que esto nos daría igual a 120. Ahora, para la segunda opción tenemos que n sería igual a 5. Entonces tendríamos, si es 10 entre 3, y aquí sería 5 entre 2. Entonces tenemos 5 factorial, que sería nuestra n, sobre nuestra r sería 2 factorial, entre paréntesis 5 menos 2, que sería 3 factorial, y esto nos da igual a 10. Es decir, que hay 120 posibilidades de llevarle 3 juegos recreativos y 10 posibilidades de llevarle juegos deportivos. Pero, por la regla de la multiplicación, nuestras posibilidades totales serían la multiplicación de m por n. Entonces, por la regla de la multiplicación sería 120 por 10, que esto nos da 1200 posibilidades de que la madre le lleve a su hijo los juegos de la Game Boy, pero con las especificaciones que él las necesita. Para el punto número 9 nos dice: ¿hay alguna diferencia entre las permutaciones por clase y las formas de dividir? En realidad sí existe una diferencia conceptual, que es que en las permutaciones por clase nosotros tomamos en consideración o tiene importancia la clase o la categoría en que se encuentra la persona. En cambio, en las formas de dividir, la ciencia de esto, la finalidad, es solamente repartir en R celdas una cantidad específica de personas. Como en el ejemplo que hicimos de las permutaciones por clase, que fue lo de los jugadores de fútbol, tuvimos distintas clases y distinta cantidad de personas por cada año, es decir, primer año, segundo año, tercer año y cuarto año. En ese ejercicio sí se tomó en cuenta la clase. En cambio, en el ejemplo que tuvimos de las formas de dividir, que fue de los 7 estudiantes que se quedaron en un hotel, en realidad no nos importaba si eran estudiantes de diferentes años y si se quedaba uno de primer año con uno de tercer año o indiferentemente, o si quedaban todos juntos. Entonces la única diferencia que hay entre ellos es que en una sí se toman en cuenta las clases o las categorías y en la otra no. En la otra solo se requiere o solo se necesita repartir en R celdas. Gracias, esta fue toda la explicación de las técnicas de conteo en este objetivo.